This video has subtitles in different languages. ¿Cuáles son las patologías más comunes o frecuentes tratadas en la fisiatría? ¿Cuáles son las 20 patologías o enfermedades más frecuentes tratadas en la fisiatría? Es importante destacar que la consulta de la medicina física y rehabilitación, MFR, varía de acuerdo a la región, local, población, etc. Así como el tipo de consulta, si es por ejemplo un ambulatorio de baja o mediana complejidad o si es en un centro de rehabilitación especializado de alta complejidad. Así que la lista de enfermedades más comunes tratadas por el médico fisiatra varía de acuerdo al campo de acción del médico, su lugar de trabajo, su experiencia o si está en un sector específico de la fisiatría, por ejemplo, en una oficina ortopédica o una clínica de dolor. Esto podría alterar en cierta forma la lista. Sin embargo, si se toma en promedio lo más frecuente y lo más visto, de acuerdo a los estudios epidemiológicos y estadísticas de salud, la medicina basada en la evidencia y la prevalencia de las enfermedades más comunes tratadas por un fisiatra, ya sea en un consultorio o en una clínica y hospital. El síntoma más frecuente es el dolor, pero haciendo una lista de las patologías más frecuentes, esta prevalencia no es de la enfermedad en sí, sino de la frecuencia en un consultorio de fisiatría. Como veremos en este top, algunas patologías estarán por región anatómica y otras serán una patología específica, debido a la frecuencia de lo visto en consulta de medicina física y rehabilitación. Podemos tener este top 20. Número 1. Lumbago, o dolor de espalda bajo, también llamado lumbalgia ya sea mecánico o por comprensión. Es quizás, después del dolor, el motivo de consulta más frecuente en fisiatría, con una prevalencia alrededor de un 80%. Número 2. Osteoartritis, los cambios degenerativos articulares asociados al envejecimiento, el sobrepeso o obesidad, la carga mecánica y factores hereditarios, pueden ocasionar cambios significativos en las articulaciones, en especial en las grandes articulaciones. Importante aclarar que la osteoartritis son cambios por la edad y no tiene nada que ver con la artritis, que es una enfermedad reumatológica e inmunológica. La osteoartritis representa en la consulta una prevalencia alrededor del 30%. Número 3. Dolor en la rodilla, ya sea por lesión traumática, cambios óseos degenerativos, esguinces, sobrecarga por sobrepeso y obesidad, después de la columna lumbar. El dolor de la rodilla ocupa el tercer lugar en orden de frecuencia, con una prevalencia alrededor del 19%. Número 4. Dolor de hombro. El hombro presenta una combinación de patologías que pueden ir de tendinitis, bursitis, entesitis, síndrome de hombro congelado, capsulitis, lesión del manguito rotador, lesiones por esfuerzo repetitivo, LR, etc. Con una prevalencia alrededor del 16%. Número 5. Cervicalgia. Dolor cervical. En la columna cervical también es frecuente cambios por degeneración ósea, así también como cambios y dolor con vicios posturales, mala postura, al estar frente a un computador, un celular o estar sentados, ya sea en casa o en el lugar del trabajo, muchas veces asociado a rectificación cervical, si hay espasmos musculares o de forma crónica a cifosis cérvico-dorsal, por mala postura. Con una prevalencia alrededor del 13%. Número 6. Síndrome del túnel carpiano. El nervio mediano pasa a través de la muñeca, por un espacio virtual. Cuando se aumenta esta compresión del nervio mediano, se conoce como el síndrome del túnel carpiano, causando síntomas como dolor, corrientazos o hormigueo, entumecimiento, debilidad, o daño muscular en la mano y dedos. Es provocado por posturas forzadas y movimientos repetitivos, así que en caso de presentar síndrome del túnel carpiano se debe sospechar y descartar enfermedad de origen profesional, laboral, siempre de ser posible. Con una prevalencia del 3%. Número 7. Fascitis plantar, una de las causas más comunes de dolor en la planta del pie y o los talones. La fascia plantar es un tejido grueso que atraviesa la planta del pie, su inflamación puede causar dolor, molestias, etc. Con una prevalencia alrededor del 3%. Número 8. Hernia discal o hernia del disco. Los discos vertebrales están localizados entre las vértebras. Hacen una función de amortiguadores y estabilizadores de la columna vertebral, adaptándose a la marcha y cambios posturales, cuando hay exceso de presión dentro de los cuerpos vertebrales. El disco vertebral se puede herniar o romper,
causando en ocasiones compresión de las raíces nerviosas. Con una prevalencia alrededor del 3%. Número 9. Fibromialgia. Es un síndrome clínico multifactorial, multicausal que se caracteriza por un dolor inespecífico, que puede ser generalizado, principalmente en la musculatura y puede desencadenarse por puntos gatillo que al ser presionados, desencadenan un dolor de alta intensidad. Número 10. El codo de tenista o epicondilitis. La epicondilitis lateral puede ser causada por una tendinitis, microtraumatismos o microdesgarros en el epicóndilo lateral del húmero, que presta apoyo a ciertos ligamentos y músculos que forman parte del codo. Lesión que se puede presentar entre los tenistas y otras personas que realizan esfuerzos repetitivos. Con una prevalencia alrededor del 2%. Recuerden que esta prevalencia son sobre la frecuencia en la consulta de fisiatría y no la prevalencia de la enfermedad en sí. Número 11. Desgarro del manguito rotador, puede ser agudo de origen traumático. También puede ser crónico por desgaste paulatino con el tiempo, en los tendones, la tendinitis crónica en los rotadores del hombro. Los desgarros pueden ser parciales o totales. Número 12. Ciática, causada por lesión o compresión sobre el nervio ciático que se encuentra en la región lumbar baja, causando dolor, debilidad, entumecimiento y corrientazos o hormigueo en la pierna. Número 13. Síndrome de dolor patelofemoral, también llamado rodilla del corredor o rodilla del saltador. El dolor se presenta generalmente en la parte delantera de la rodilla, alrededor de la rótula o patela. Se aumenta el dolor con la actividad física. Está relacionado a factores como sobrecarga por obesidad o sobrepeso, debilidad e inestabilidad tendinosa y muscular y secundaria a lesiones traumáticas. Los síntomas con frecuencia se alivian con tratamiento conservador y con ejercicios terapéuticos. Número 14. Esguinces de tobillo, lesión producida por dobladura o torcedura del tobillo, estirando abruptamente, rotando tendones y ligamentos del tobillo que pueden presentar desgarros parciales o completos. El uso continuo de un calzado inadecuado y problemas visuales son factores de riesgo para tener posibles esguinces de tobillo. Número 15. Tendinitis. Es una inflamación de los tejidos conectivos fibrosos gruesos que unen los músculos a los huesos. Estos tejidos conectivos se llaman tendones. En general puede haber tendinitis en cualquier región anatómica. La inflamación prolongada de los tendones puede causar un desgarro. Número 16. Accidente cerebrovascular, ACV, se recomienda llamarlo accidente encéfalovascular, ya que el encéfalo está compuesto por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico y no todos los ACV ocurren en el cerebro, pero sí la mayoría son el cerebro. Por eso se recomienda usar ahora AVE, accidente vascular encefálico. La rehabilitación post-accidente vascular encefálico se recomienda iniciarse de forma inmediata o lo más pronto posible posterior al AVE, ya que esto influye directamente en el pronóstico y mejoría de las posibles lesiones y secuelas del paciente. Número 17. Esclerosis múltiple, EM, una enfermedad del sistema nervioso central, SNC, donde por error, el sistema inmune ataca la mielina, la vaina protectora, provocando una desmielinización del sistema nervioso. Esta desmielinización provoca grandes lesiones y daños del nervio. La EM puede manifestarse en muchas partes del organismo y hacerlo de maneras muy diferentes. No todos los síntomas aparecen en todas las personas, ni lo hacen con la misma intensidad. Número 18. Lesión de la médula espinal. Implica daño en cualquier parte de la médula espinal o en los nervios del extremo del canal espinal, cauda equina, causado por un trauma en la médula espinal, trauma raquimedular, que puede afectar directamente la médula espinal o de forma indirecta por compresión. Lesión y edema de tejidos adyacentes a la médula espinal, vértebras de la columna o vasos sanguíneos cercanos que por desplazamiento, por ejemplo una fractura, lesionan la médula espinal. Los síntomas, lesiones y secuelas dependen del nivel donde está localizada la lesión. Número 19. Trauma cráneoencefálico, TCE, TBI en inglés. También llamado traumatismo intracraneal, es cualquier lesión o daño en el cerebro, secundario a cualquier fuerza externa, por ejemplo un golpe, trauma, un accidente automovilístico, una contusión, etc. También por un movimiento rápido y brusco de aceleración y desaceleración abrupta, se puede presentar el daño axonal difuso.
El TCE debe iniciarse rehabilitación desde la hospitalización y al dar el alta. Entre más pronto se inicie la rehabilitación post-trauma cráneoencefálico, mayor probabilidad de tener mejores resultados sobre las posibles lesiones y o secuelas. Número 20. Enfermedad de Parkinson, EP, es una enfermedad neurodegenerativa crónica, progresiva. Es decir, afecta el sistema nervioso de forma crónica y progresiva. La EP también pertenece a los llamados trastornos del movimiento. Caracterizada por movimientos lentos, además de rigidez, aumento del tono muscular, temblor y pérdida del control postural. A su vez desencadena alteraciones en la función cognitiva, depresión, dolor y alteraciones en la función del sistema nervioso autónomo. Gracias por ver el vídeo y gracias si me acompañaron hasta aquí, nos veremos en un próximo vídeo. Gracias por ver el video. Si te ha gustado el video déjame un buen like y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para seguir generando contenido relacionado a la rehabilitación física. Nos vemos en un próximo video. Siempre alerta.